lo que nosotros somos. Porque cuando hablamos de Jesús, estamos también como desnudando lo que nosotros somos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos sobre esa persona. Entonces lo que dice Brown en esta respuesta sobre qué valoración tienen los apócrifos, él dice, tienen importancia en la medida en que nos permiten conocer esos movimientos, esa imagen de Jesús en esa iglesia de los siglos segundo, tercero y cuarto. Sigo con una pregunta que yo sé que mucha gente tiene y que también me hacen mucho cuando hacemos de pronto algún estudio, alguna enseñanza por ahí, y es esto: ¿qué notas o comentarios pueden servirnos de ayuda para comprender la palabra de Dios? Responde Brown: se trata de una difícil pregunta debido a la gran diversidad de ofertas existentes. Creo que siempre es mejor leer una Biblia con notas a pie de página que van solucionando las dificultades inmediatas que surgen de la oscuridad del texto o de la falta de una formación previa. Con respecto a los comentarios se pueden distinguir, pero por lo menos 4 tipos. Hay comentarios bastante sencillos en folletos. Algunos reproducen el texto en una página o en la parte superior de la misma y un breve comentario en la página siguiente o en la parte inferior. A veces un folleto de 75 páginas abarca un libro entero de la Biblia. Puede resultar muy útiles y sin duda muy adecuados para la mayoría de los lectores de la Biblia. Para quienes estén interesados en ese estudio más serio, se encuentran volúmenes en rústica que contienen comentarios más extensos sobre un determinado libro de la Biblia. Esos comentarios a menudo tienen una extensión entre 200 o 300 páginas. Para el estudiante que se toma todavía más en serio, hay por supuesto el comentario exhaustivo, versículo a versículo, que puede alcanzar una extensión de 1500 páginas para cada libro de la Biblia. Yo mismo he llegado a escribir un comentario de 800 páginas acerca de las cartas, relativamente breves, de Juan, y no estoy seguro de si se trata de un testimonio de una supuesta erudición o de prolijidad. Y finalmente ha de hacerse mención del comentario extenso en un solo volumen de la Biblia entera. Hasta ahí, Brown. La pregunta, como dice el autor, es bastante extensa porque existen en las bibliotecas cualquier cantidad de comentarios y de todo tipo. Recuerden ustedes que dentro de la iglesia también hay un montón de corrientes teológicas, hay espiritualidad bíblica, hay teologías a veces con ciertos matices. Entonces es bastante complicado responder una pregunta de esas. ¿Qué comentario puede servir? No, pues tiene que meterse usted a la biblioteca, tiene que meterse usted a la librería y preguntarle a un asesor: ve, yo necesito entender este libro, por favor recoméndame un folletico. Entonces él dice, bueno, depende también de la intención del lector de la palabra. Si usted lo que quiere es hacer una lección divina, pasa igual que con cuando recomendábamos las Biblias. Si usted lo que quiere es una meditación, una lectura tranquila, una lectura de pronto más meditativa de la palabra, pues entonces hay folleticos. Yo conozco una serie de colecciones, de hecho hay una colección que se llama, creo que, Lección Divina, y entonces son colecciones que le enseñan a uno, por ejemplo, a hacerle Lección Divina a un texto, digamos al Éxodo o a Lucas o a Juan, y entonces traen herramientas, traen comentarios que le sirven mucho a uno para entender el contenido de esos libros. Entonces usted puede irse a la librería y decir: ve, yo estoy leyendo este libro, estoy leyendo Mateo, estoy leyendo Lucas, estoy leyendo la carta de San Pablo, pero tengo dudas, entonces recomiéndame un folletico que me ayude, que me ilumine para entender ese texto. O también usted puede ponerse a estudiar comentarios larguísimos, hay comentarios de 200, 300 páginas, ¿cierto? En este momento, por ejemplo, yo me estoy leyendo un comentario al Evangelio según San Mateo, tiene 250 páginas y ahí está contenido en mucha medida como detalles de ese Evangelio, ¿cierto? Entonces ahí uno va profundizando más en ese Evangelio según San Mateo.
Y así, entonces depende del deseo que usted tenga, pero hay muchísimos. Vea, usted lo que pasa es que no ha salido de su casa a la librería o a la biblioteca a buscar buenos libros que le permitan entender la palabra de Dios, para que usted se enamore más de la palabra. Listo, entonces haga ese ejercicio, cómprese un buen librito de estudio de la palabra, un buen folletico, ¿cierto? Por ejemplo, esos autores como Brown, Raniero Cantalamessa, no sé, hay tantos autores muy buenos que le permiten a uno como acercarse a la palabra de Dios y conocerla e interiorizarla. Carlos Mester, hay muchos autores de la palabra de Dios de comentarios bíblicos que pueden servirle a uno para entender la palabra. Siguiente pregunta. Pero con notas y comentarios no estamos ya aceptando una opinión sobre la Biblia. Para comprender la Biblia dependemos de lo que digan los biblistas. Responde. Tal vez llegue a la raíz de su pregunta haciendo alguna observación. Frecuentemente, quienes desean leer la Biblia no quieren que se les diga que solo los biblistas poseen la clave de la Biblia y que, a menos que también ellos se hagan biblistas, no pueden leer la Biblia. Coincido plenamente con esta reacción. Hay secciones de la Biblia que son inteligibles y espiritualmente provechosas sin ninguna ayuda técnica de un biblista. Dios puede hablar al lector sin permiso de los biblistas. No obstante, cuando los lectores de los que están hablando, lectores con un estudio secundario o universitario, toman la Biblia, a menudo empiezan a hacer preguntas motivadas por la educación recibida. Han estudiado en cierta medida ciencias naturales y por tanto se preguntan cuando leen el Génesis si el mundo fue realmente creado en 6 días o bien se dio un largo proceso evolutivo. ¿Se paró realmente el sol tal como se describe en Josué 10:13? Es una pregunta debida al hecho de que tales lectores aprendieron que el sol no gira alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del sol, y que el sol se está moviendo dentro de todo el sistema solar. Para contestar preguntas debidas a la propia educación general, es necesaria una educación similar para saber cómo leer la Biblia. No hace falta la ayuda de los biblistas para encontrar alimento espiritual, pero puede ser necesaria para hallar respuesta a las preguntas originadas por la propia educación, incluso a nivel espiritual. Repito esta última parte. No hace falta la ayuda de los biblistas para encontrar el alimento espiritual, pero puede ser necesaria para hallar respuesta a las preguntas originadas por la propia educación, incluso a nivel popular. Y la última pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería, en su opinión, la motivación de más peso para la lectura de la Biblia? Responde. Tal vez debiera distinguir entre una respuesta teológica y una respuesta práctica. Teológicamente, la respuesta clara es que la Biblia es la palabra de Dios en un sentido único, que no se puede aplicar a ninguna otra obra humana. A menudo se acusa a los católicos de tener poca estima por la Biblia, y sin embargo, como afirmó el Concilio Vaticano II, la Iglesia no está por encima de la palabra de Dios, sino que le sirve, y que debemos a la palabra de Dios en la Escritura una reverencia similar a la que tenemos por la palabra de Dios encarnada en la Eucaristía. Este razonamiento teológico puede parecer algo distante para mucha gente, y quisiera ofrecer una motivación práctica y personal que considero la más importante para la lectura de la Biblia. Como cristiano, busco que Dios me guíe en todas las circunstancias de mi vida. Como sacerdote, quiero que Dios guíe a la Iglesia.
La Biblia ofrece una gama tan amplia en la experiencia del pueblo de Dios que busca la voluntad divina en todas las circunstancias de la vida, que inevitablemente puedo descubrir en ella una situación análoga a mi propia situación o a la de la iglesia. Muchos libros espirituales describen el encuentro de un alma particular con Dios. En la recopilación bíblica uno tiene casi 2000 años de contacto con Dios en muchas situaciones diferentes, personales y colectivas. Una de las mayores emociones de leer la Biblia y uno de los rasgos más atractivos para quienes la descubren consiste en el reconocimiento de que la situación bíblica es similar a la nuestra. Lo que Dios exigía en tiempos pasados como respuesta todavía sigue exigiéndonoslo hoy. Hay dos respuestas entonces, o dos enfoques de la respuesta. ¿Cuál es la motivación para leer la palabra? Primero, la palabra tiene una importancia tal que es la gran revelación que Dios nos ha hecho a nosotros. Y la iglesia, los cristianos, los católicos, le debemos tal reverencia, igual que la reverencia que le tenemos a la Eucaristía. Están en el mismo nivel de importancia dentro de nuestra experiencia de la fe. La palabra es la fuente de la vida y como católicos tenemos el compromiso de conocerla, de profundizar en ella. Pero además de eso, y hay un detalle muy bonito que me gusta mucho de esta respuesta, es que él habla de que en la palabra de Dios uno se encuentra. Es decir, la palabra de Dios no solo la leemos, sino que la palabra nos lee. Hay un folletico, creo que lo escribió un autor Weber con W, y ese librito se llama La Biblia, el libro que me lee, y son unos compendios, son unas enseñanzas en torno a cómo enseñar la palabra en entornos de comunidades pequeñas. Es muy bonito ese libro, se los recomiendo. Se llama así, El libro que me lee. Y en ese texto comienza con una historia de una mujer que mantenía su Biblia siempre con ella. Y la gente le preguntaba, ¿usted por qué lee tanto esa Biblia? Si es que hay tantos libros para leer, ¿por qué siempre la misma cosa, la Biblia? ¿Por qué? Y entonces ella, levantando la Biblia, siempre respondía, porque es que cuando yo leo libros, simplemente leo libros. Pero cuando yo leo la Biblia, este libro me lee a mí. Es decir, este libro me habla de mí. Y justamente lo que nos contesta ante la pregunta por la motivación para leer la palabra, es lo que nos contesta Brown. Nos dice, es que la palabra termina hablándonos de nuestra propia realidad, porque no solamente es la experiencia de una persona, sino que son cientos, incluso miles de años, los que aparecen ahí recopilados en esos textos de experiencia de Dios, y experiencia de Dios en momentos concretos, en situaciones concretas. O sea, que si usted está deprimido, probablemente encuentre un personaje en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento que deprimido Dios le habló. Que si usted está en una situación de tristeza, en una situación de, piense su situación de pobreza, de angustia, de enfermedad, usted en la palabra probablemente encuentre testimonios de personas que vivieron exactamente lo mismo que usted, pero que Dios pasó por su vida y que por eso pasan a la historia y que por eso es necesario aprender de ella. Qué bella esa respuesta del autor. La palabra nos lee a nosotros. En la palabra nos conocemos también a nosotros mismos. En el control nos acompañó Daniel Peña. A ustedes un abrazo, que el Señor los bendiga. Feliz día para todos.